Laboral Cucha presenta experiencias de emprendimiento. Yo lo que más valoro, por ejemplo, en Gastempresa ha sido que me han explicado el tema financiero de manera para no financieros. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el repaso de la actualidad de la semana. El lunes, jueces y fiscales pedían la dimisión del ministro de Justicia. Revuelo por las declaraciones de Català, que manifestaba que se deberían haber tomado medidas preventivas contra el magistrado del voto particular de la sentencia de la Manada, ya que decía todos sabían de su problema singular del que nada ha dicho. El ministro de Justicia apunta al Consejo General del Poder Judicial y cree que se tenían que haber tomado medidas con Ricardo González, el juez que ha emitido un voto particular pidiendo la absolución de la Manada. Todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. Català habla de un problema singular que todos saben y también de dificultades. Lógicamente, como en todas las corporaciones, pues hay algunas personas que tienen dificultades, debería haberse actuado preventivamente. La labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades. El ministro no solo se refiere a la situación del magistrado, sino al extenso y polémico contenido de su argumento a favor de la absolución, con términos como jolgorio y regocijo que el ministro ve inadecuados. Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el gran revuelo social. No tanto la sentencia como el voto particular. Las palabras del ministro han generado gran malestar entre los jueces y fiscales, que las consideran temerarias y piden su dimisión. Los jueces navarros, en un comunicado, consideran que sus manifestaciones son escandalosas y también han pedido su inmediata dimisión. Desde el Consejo General del Poder Judicial aseguran que el ministro ha cuestionado y desacreditado todo el sistema judicial. González fue sancionado hasta en 4 ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años 90 y el 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Una de ellas debida al retraso de más de 2 años en dictar sentencia en una causa de divorcio. Fuentes judiciales indican que en los últimos 4 años no ha tenido expedientes disciplinarios y que de tenerlos antes de esa fecha los antecedentes estarían cancelados. En Navarra hay 308.000 personas activas, es decir, en disposición de trabajar, y casi 11 de cada 100 no tiene un empleo. De los que trabajan, los que tienen un contrato temporal se acercan al 25% y son un 17% los que trabajan con jornadas parciales no completas. Para casi 24.000 trabajadores navarros se da la doble condición, la de ser temporales y tener una jornada parcial. Y son 600 personas más que hace un año las que se encuentran en esa situación. La EPA dio a conocer la semana pasada el número de parados, 32.500 personas, 4.100 más de las que había en diciembre, mes en el que se rebajó la barrera de los 30.000 parados. De esas personas sin empleo, casi la mitad, un 44%, lo son de larga duración, es decir, que no tienen trabajo desde hace un año o más. Y 10.000 hogares navarros ven como todos sus miembros están en paro. Por sexo hay casi el mismo número de hombres y mujeres en paro, si bien son 147.000 varones en el mercado de trabajo por 129.000 mujeres. Con una tasa de desempleo del 10,5%, Navarra es la comunidad con mejores números, seguida por Euskadi y La Rioja, pero en 3 meses el desempleo ha crecido casi un 9%. La media de los salarios de los trabajadores navarros es de 25.600 euros, la más alta de todo el país. Los cargos intermedios ganan de media casi 40.000 euros y casi 78.000 los directivos. Según los últimos estudios, Navarra tiene la tercera mayor brecha salarial, es decir, la diferencia entre lo que cobran de media los hombres y las mujeres. Ellos perciben casi un 30% más. El martes 1 de mayo, Día del Trabajador, los sindicatos salían un año más a la calle. UGT y comisiones obreras pedían un reparto de los beneficios y la riqueza entre los trabajadores, una manifestación que secundaban más de 2.000 personas.
Los sindicatos UGT y comisiones obreras reclamaban el tiempo de ganar para los trabajadores. Ambos aseguran que en un entorno de desarrollo económico como el que están viviendo las empresas, el reparto de los beneficios no está yendo a los trabajadores. Están creciendo los datos macroeconómicos, pero de definitiva lo que se crece es la parcialidad y el contrato parcial. Este es el momento de recuperar, este es el momento de repartir la riqueza. Si no hay reparto de la riqueza, habrá movilización creciente sin límite. Reivindicaciones también por la brecha salarial de las mujeres en Navarra, la más alta a nivel nacional, y por las pensiones. Aseguran que el acuerdo del Gobierno con el PNV es solo un parche que no da seguridad en el futuro. Es un tema puramente electoral y lo que pretendemos y decimos es que nosotros vamos a seguir en las reivindicaciones hasta conseguir una Constitución y que sea un derecho de subida IPC haya el gobierno que haya, ¿no? Presente también la sentencia de la manada en una jornada en la que la reivindicación frente a la violencia de género también ha estado presente. El miércoles conocíamos los 8 carteles finalistas para los Sanfermines de este año. Las personas empadronadas en Pamplona ya pueden votar por su favorito. También era el Día Internacional contra el Acoso Escolar y escuchábamos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, referirse a la polémica suscitada tras las declaraciones del ministro de Justicia. En solo un vistazo tienen que ser capaces de transmitir las emociones de unos días reconocidos por medio mundo y como todo necesitan pasar por las opiniones y las críticas. 332 carteles se han presentado este año al concurso y estos son los 8 que el jurado entiende que transmiten la esencia de la fiesta más internacional. El jurado ha podido valorar los carteles individualmente. Después ha habido otra reunión en la que hemos podido conversar, discutir tranquilamente sobre los 332 y de ahí se eligieron 20. Los ha visto el jurado y ha podido de nuevo valorarlos, discutir, conversar y seleccionar estos 8 que tenemos hoy aquí. Este se llama Fiesta Toro Mandala. El segundo lleva por título Su Turno San Fermín 2018. Tradición local, pasión internacional es el número 3. El cuarto de los carteles es La Tierra, capital Pamplona. Pamplona, ciudad de luces, es el quinto. El número 6 se llama 7. El ciclo de San Fermín es el séptimo y en el octavo la fiesta es ella. Muy variada, reúne yo creo muy distintos estilos, que yo creo que es bonito. Yo creo que los que tenemos aquí todos tienen la calidad suficiente para representar la fiesta. Desde esta tarde y hasta el próximo 14 de mayo, las personas empadronadas en Pamplona podrán votar en la web municipal pamplona.es, en el teléfono 010 o en cualquiera de los CiviVox. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra asegura en la única entrevista concedida al programa Hoy por Hoy que el juez que pidió la absolución de la manada es una persona normal, un buen magistrado, dice. Y le puedo asegurar que es una persona absolutamente normal, una persona como cualquier otra. Un buen juez, además. Considera que las declaraciones del ministro de Justicia están fuera de lugar. Que suponen, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, un ataque directo a la independencia judicial. El ministro catalá aseguró el viernes que el Consejo General del Poder Judicial tenía que haber tomado medidas contra el juez Ricardo González por tener, dijo textual, un problema singular que todo el mundo conoce. Galve le pide que explique a qué problema se refiere y le recrimina que no conoce personalmente al magistrado. El problema que el ministro le atribuye, ni lo conozco yo, ni sé quién lo puede conocer. Lo que pasa es que el ministro está claro que si no lo conoce por oídas de alguna persona que lo ha contado. Y le puedo asegurar que en este tema se están produciendo muchas informaciones, muchas de ellas son falsas, en cualquier caso inconcretas, y casi todas, lo digo en serio, son malintencionadas. El Consejo General del Poder Judicial asegura que el juez discrepante no ha tenido expedientes en los últimos 4 años. Galve sí reconoce alta carga de trabajo. Había detectado en su momento que tenían una carga de trabajo importante. Quizás de eso generase la necesidad de poner un refuerzo, fundamentalmente porque tienen asuntos de un gran calado, de una gran importancia, como podría ser este, por ejemplo, y otros asuntos también importantes, como pueden ser los casos de Osasuna. Hace un año en el programa Cara a Cara de esta casa ya confiaba en el imperio de la justicia para el caso La Manada. ¿Pero usted está convencido de que será una sentencia justa? No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Galve se dejó ver tímidamente a las puertas del Palacio de Justicia el día en el que se leyó el fallo de La Manada.
Hacienda asume la vulnerabilidad del sistema, pero lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que el fallo de seguridad detectado por un informático no ha afectado a datos de contribuyentes, al menos desde 2007. Se ha descartado, nos ha costado tiempo porque hasta la semana pasada no se pudo terminar 11 años, se han revisado 11 años atrás. Entonces, desde 2007 hasta la actualidad se ha rechazado cualquier tipo de incidencia, es decir, que no ha habido ninguna filtración, ninguna captación de datos en ningún caso. El fallo, que permitía conseguir el PIN con el que se accede a la información fiscal, se resolvió en 5 horas después de que ese usuario lo denunciara. Hacienda ha dado las notificaciones pertinentes. Es una notificación que se hace al Centro Criptológico Nacional de acuerdo con un esquema nacional de seguridad y es un procedimiento estándar en el cual se da información de lo acontecido, ¿no? O sea que en este caso yo creo que hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad. No se ha filtrado ningún dato, nadie ha podido tener acceso a los datos. La Hacienda Foral presentaba hoy además los datos de recaudación tributaria del primer trimestre. Se ha reducido un 28% debido a la puesta en marcha del nuevo calendario de pagos y devoluciones que beneficia al sector empresarial. Hay una reducción, diríamos, comparativamente de 190 millones aproximadamente, que tiene una explicación. Y es que este trimestre se ha aplicado el adelanto de devoluciones de IVA a empresas con cuotas superiores a 70.000 euros, reduciendo la espera media de 4 a 2 meses. Además, se ha dado 10 días más de plazo para abonar las retenciones de trabajo, capital e IVA. El Gobierno estima que estas dos medidas han supuesto una inyección de liquidez a empresas navarras de 150 millones de euros. Según el Ministerio de Educación, desde 2016 se han detectado en España 12.000 casos de bullying o acoso escolar. La consejera de Educación muestra su preocupación también desde Navarra. Terrible por las consecuencias que entraña. Nos preocupa muchísimo el acoso escolar en todas sus formas. También está el ciberacoso, que cada vez tiene mayor presencia. En 2016, Navarra puso en marcha el programa Laguncha para prevenir y abordar el acoso escolar. Educación trabaja ahora para mejorar los protocolos y coordinar a los colegios que resuelven estos casos en su gran mayoría, pero también a las asociaciones, fundamentales, dice la consejera, en esta lucha. Que se ocupan de, como digo, dar pues protección, atención y acompañar a familias en unos momentos en que de verdad son dolorosísimos y se siente pues incluso mucho miedo por un menor, por un hijo, por una hija que está siendo víctima de acoso escolar. Lo que parece hacerme daño y de insultarme. Mejoras en el protocolo que cuestionan algunas situaciones. No solo en lo que afecta a la víctima, sino también en ver qué pasa con los centros y con las personas que son, en este caso, agresoras. Porque demasiadas veces hemos visto cómo se repite un patrón que es el de sacar al niño o a la niña acosada del centro, cambiarla de centro, pero creemos que eso no resuelve el problema. En febrero, por primera vez, se condenó a un colegio navarro por un caso de acoso escolar de una alumna a otra. El jueves, Z comunicaba su disolución, lo hacía en un comunicado leído por Josu Ternera, en el que no hacía referencia a las víctimas ni a los asesinatos sin esclarecer. Era además el turno de las defensas en el juicio del caso Alsasua en la Audiencia Nacional y por primera vez oíamos pronunciarse a Ricardo González, el juez que emitió el polémico voto particular pidiendo la absolución de la manada. Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Y así es como Josu Ternera, histórico dirigente etarra y prófugo de la justicia, daba lectura aparte del comunicado, dirigiéndose únicamente al pueblo vasco y a quienes formaron parte de ETA, a los que alienta a seguir la lucha donde consideren oportuno. Las y los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. Hasta ahí la voz de un comunicado que ETA continúa por escrito y en donde no se lee referencia alguna a las víctimas de su acción terrorista. Sí habla en cambio de un pueblo vivo gracias al trabajo en diferentes ámbitos de diferentes generaciones. Lo llama conflicto que enfrenta a Euskal Herria y a los estados, sin nombrar a España o Francia.
Un conflicto donde dice que hay violencia política y temor para resolverlo. Para ello, ETA dice lo que hay que hacer a partir de ahora. Propone como principal reto, una vez desmanteladas sus estructuras, construir un proceso como pueblo que se encamine al reconocimiento del Estado vasco como una nación. Algo esto último que Josu Ternera, en nombre de ETA, concluye así. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él. La abogada de dos de los acusados, Jokin Unamuno, para el que el fiscal pide 50 años de cárcel, y Ainara Urquijo, con una petición de 12 años de prisión, ha pedido la absolución para sus defendidos. Reconoce que hubo un encontronazo aquella noche, pero que fue fortuito y que nunca se produjo de forma premeditada ni tuvo carácter terrorista. Son unos hechos aislados, señoría, no nos encontramos aquí con unos hechos que se incardinen dentro de una estrategia, dentro de un conjunto de hechos violentos con un objetivo o finalidad determinado, sino al contrario, es un hecho que se nos presenta como aislado. Añade la abogada que las lesiones sufridas por las víctimas fueron leves, nunca una paliza. Que objetivamente son lesiones de menor entidad. Son moratones, son contracturas, son raspazos o equimosis y es un tobillo roto. Otro de los abogados, el del acusado Jan Arranz, también pide la absolución de su cliente. Considera que la Guardia Civil ha dirigido premeditadamente la investigación para darle apariencia de acción terrorista. Este insistente interés por parte de la Guardia Civil en asumir esta investigación, a juicio de este letrado, deriva de la percepción de que con este incidente ve la oportunidad de vincular los hechos que ocurren en el Cosca en un entorno de ocio nocturno y de consumo de alcohol con la oportunidad para combatir un movimiento que le concierne, un movimiento que discute su presencia en la propia territorio foral de Navarra, como es el movimiento OSPA. Con la exposición final de los abogados defensores, el juicio a los 8 acusados de Alsasua quedará visto para sentencia después de arrancar hace más de 2 semanas, el pasado 16 de abril. Primeras palabras de Ricardo González tras emitir su voto particular en favor de la absolución de la manada. El juez ha asegurado estar tranquilo, ha declinado pronunciarse sobre el fallo de la sentencia y ha agradecido el apoyo recibido estos días. Yo, con mucho ánimo, sereno, tranquilo y emocionado por el apoyo de mis amigos y mis compañeros y mi familia. Es la única emoción que siento. Yo solo hablo en autos y sentencias, en ningún otro sitio. Manifestaciones realizadas a las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra, en donde el magistrado se concentraba junto con más jueces como parte de las movilizaciones que están llevando a cabo en favor de una justicia independiente y de calidad. Ricardo González no ha querido pronunciarse sobre las palabras del ministro catalá, en las que aludía a un problema singular. No entro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona. Hoy el propio catalá rebajaba la polémica. Creo que está más que acreditado cómo entiendo el funcionamiento de los poderes públicos, la separación de poderes y la democracia en nuestro país. Y por tanto, en ese contexto, yo lo que espero es que esta tensión o esta situación se resuelva cuanto antes, sigamos trabajando con lealtad desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones profesionales, con todos los operadores jurídicos y trabajemos por tener esa justicia de calidad. También el abogado de la víctima ha pedido que no se produzca un linchamiento contra el juez discrepante en el fallo de la sentencia. El Consejo General del Poder Judicial está estudiando una queja de la organización Women's Link contra González, la única queja formal que ha llegado a este órgano. En el escrito, Women's Link denuncia el uso de argumentos discriminatorios y sexistas por parte del magistrado. Y el viernes en Cambó, Francia, se escenificaba el final de ETA. Allí se leía la declaración de Arnaga que llama a la reconciliación y al diálogo. Pide también el acercamiento de los presos. Con la ya bautizada como Declaración de Arnaga, ETA afirma y escenifica su disolución ante la presencia de diferentes representantes internacionales. En dicha declaración se recalca que ahora queda por delante un proceso de reconciliación para acabar, dice, con heridas profundas que perduran, familias y comunidades que permanecen divididas. Asimismo, pide que se atienda la situación de los presos de la banda y las personas huidas, a la vez que pide más esfuerzos para reconocer y asistir a todas las víctimas.
Y precisamente Gerry Adams, histórico dirigente del Sinn Féin, hacía referencia a los presos. El enfado no es una política y la venganza no es una solución. Aprovechar esta oportunidad al gobierno español, en particular, quiero decirle que puede dar signos positivos. En favor de los presos vascos para aproximarles a sus lugares de residencia. Se aseguraba en Arnaga que ahora se abre un nuevo escenario y que el proceso de paz no ha terminado con esta disolución. Hace 7 años lanzamos una llamada para abrir un camino democrático y para abrir negociaciones en pro de la resolución del conflicto. A la convocatoria del Grupo Internacional de Contacto, liderado por el abogado sudafricano Brian Currin, acudían diferentes personalidades como el exasesor del primer ministro británico Tony Blair. Sin embargo, el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, no acudía a la cita, pero mandaba a un representante en su lugar. Sin presencia de ningún gobierno, ni español, ni navarro, ni vasco, que han organizado actos paralelos, se firmaba aquí el epílogo de ETA. Tampoco presencia de los principales partidos nacionales, PP o PSOE. Por Navarra tampoco han estado ni Izquierda Esquerra ni UPN. Sí han acudido Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. Los representantes navarros llegaban juntos a esta conferencia internacional. Una Yualde por Geroa Bai, Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz por EH Bildu y la recién expulsada de Podemos, Laura Pérez, junto a Pili Zabala de Podemos Euskadi. 350 periodistas acreditados de más de 100 medios de comunicación nacionales e internacionales acudían hoy a Cambó para dar cuenta del acto final de ETA, un final de la banda terrorista por fascículos que se cierra hoy en el sur de Francia en este acto internacional organizado por el Grupo Internacional de Contacto, el Foro Social Permanente y Bakevidea. Un fin de ETA sin pedir perdón a todos sin distinciones. En su último comunicado de disolución emitido ayer mismo, ni una referencia al dolor causado, ni una sola palabra de la banda para sus víctimas. El acto de hoy sí ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de todas ellas. Es sin duda la noticia del día. El anuncio de disolución de ETA ocupa la mayoría de portadas de la prensa escrita, desde el remarcado titular hasta la página entera. Por ejemplo, en este establecimiento, 13 son las portadas de las publicaciones diarias que anuncian la noticia, prácticamente la totalidad. En la calle esto es lo que hemos visto en un pequeño tanteo, más que en el propio comunicado, la gente se fija en el anuncio en sí. Pues me parece que es positivo, ¿no? Siento que es positivo, lo que hay que buscar es si tres pies al gato que los busque, no hay más. La termina el problema. Yo encantada, además lo me dicen la vasquita. Parece positivo porque que acabe ETA, sí lo veo positivo. Es que me alegro enormemente de todo lo que sea mirar por la paz y si han decidido desaparecer, pues benditos a Dios. O sea, eso es lo que por lo menos lo agradezco. Un anuncio de disolución que ha traído diversidad de opiniones una vez más. Aún así, y aunque es un tema del que los medios han hablado durante los últimos días, hay quien, por raro que parezca, no sabe nada. No me entero nada de eso yo. Abril ha sido un buen mes para el empleo en Navarra y también en España. En nuestra comunidad el paro bajó en abril en 1.391.000 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 3,87%, que deja la cifra total de desempleados en 34.519. En el conjunto nacional el número de parados también baja en 86.683 desempleados respecto al mes anterior, un 2,5% menos. Su cuarto mejor registro en un mes de abril de toda la serie y su mayor reducción en un mes de abril sin Semana Santa. Por sexos, las mujeres siguen estando en peor situación que los hombres, si bien el dato se equilibra entre los menores de 25 años, con 1.601 varones en desempleo frente a 1.613 mujeres. Todos los sectores de actividad redujeron cifras de desempleo, siendo el más acusado en el sector servicios, bajando en 880 personas. En el cómputo global de personas sin trabajo, los extranjeros representan una parte importante, más de 6.000 de los que casi el doble han llegado de países fuera de la Unión Europea. Abril propició la contratación de casi 30.000 personas, 3.000 más que en abril del año pasado. La gran mayoría de la gente que entró en el mercado laboral lo hizo con un contrato temporal. El número de indefinidos sigue quedando muy lejos. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay.
El sueño copero del Betis Naitasuna se ha acabado a las primeras de cambio. El conjunto navarro ha quedado eliminado esta semana en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, perdiendo por un apretado 32-30 ante el Balonmano Logroño. Los riojanos cumplían con la vítora de favoritos ante el equipo de Juan Tuapecechea, que no le ha perdido la cara al choque en ningún momento y que ofrecía una gran imagen. A pesar de ir por detrás durante toda la primera parte, los navarros remontaban tras el descanso, pero acababan por claudicar en los instantes finales. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Y hasta aquí el resumen de las noticias de los últimos días. Una semana marcada sin duda por la disolución de ETA. Adiós. Laboral Cucha presenta Experiencias de emprendimiento. Me ayudaron desde el punto de vista financiero, sobre todo con el plan de viabilidad para darle forma, ¿no?, a ese proyecto. Plan de emprendimiento Gastempresa. Si sumas a una idea a alguien que te apoya, tienes una empresa. Laboral Cucha.